Cada día nos sumergimos en la rutina de oficios, trabajos y labores que ocupan nuestra vida, y sin la cual sentimos que no podemos ser nosotros mismos. Conocer los detalles y secretos de cada una de ellas es renovar el entusiasmo por las actividades que nos apasionan. Ocupados en hacer. Gente que trabaja en lo que le gusta. Tenías ahí otras fotos que estaban lindas. Esa la mostré. Bueno, esta, acá arrancaste vos. Ahí arranqué, sí, exactamente. ¿En qué año, te acordás? Y debe ser en el 56, 57. Ahí estabas con tus hermanos. Estábamos los tres hermanos, sí. Y después quedé solo con mi señora trabajando y juntos hicimos realmente toda la carrera fotográfica que la hicimos juntos. Fuimos muy compañeros. ¿Cuál fue la primera? Esta cámara. Esa es la primera que usaste en tu carrera. Para algunos trabajos, de formato medio. Y después pude adquirir esta cámara, también de formato cuadrado medio, que la tenía también con varias ópticas. Después pude acceder a esta cámara sensabrónica, también esta ya era con la que hice muchos trabajos, y también con respaldo intercambiable, varias ópticas. Nací aquí en San Luis y viví toda mi vida aquí en San Luis y en este barrio. ¿Qué barrio es este? Cerca de la terminal, vendría a ser la terminal, vendría a ser la zona de la terminal. ¿No tiene un nombre específico el barrio? No. ¿Y cómo es tu árbol genealógico? ¿Dónde venís? ¿Qué familias? De gente de San Luis. Mi padre era del río de los Amievas, de la estancia de los Amievas, aquí en el norte, antes de llegar a San Francisco. ¿Y tienes hermanos? Tengo dos hermanos mayores, que el hermano mayor fue el que empezó fotografía, junto con el del medio, y después seguí yo. Ellos fueron los pioneros, Octavio y Aldo. ¿Y vos cuándo te decidiste a yo era muy chico y al poco tiempo ya empecé también a los 16 años, tal vez haya empezado también ya a hacer fotografía. En épocas que era todo un mundo desconocido, no había acceso a la información, no había material para uno poder estudiar, informarse. Tengo un libro de hace más de 100 años de fotografía acá, mirá, italiano traducido al español en España. ¿Esa fue tu forma de aprender, además de lo que te enseñaban otras personas? Sí, antes ya había empezado con la fotografía, en esos cursos,
Y ¿Fuiste más autodidacta? Trasladándome también, ¿no? Trasladándome para ir a hacer cursos, a veces a otros lados, Buenos Aires, Mendoza. Cada vez que tenía una oportunidad yo concurría. Y al principio empezó por necesidad, porque estábamos estudiando, los tres hermanos estudiábamos en ese momento secundario. Y después, bueno, seguimos con carreras universitarias y también seguimos trabajando. Y después, por suerte, la fotografía me dio la oportunidad de conocer a mucha gente. Tuve muchos amigos, grandes amigos. Pude criar mis hijos. Mi señora era de Villa Mercedes y en esos años, cuando uno se casaba y empezamos juntos a hacer la profesión, ella fue un pilar muy importante en mi carrera porque me acompañaba en todo y era muy inteligente y tuvo mucha capacidad. En ese momento fue la persona que más sabía de fotografía de color. Cuando implementamos los Minilab aquí en San Luis, que fue el primero en la provincia, el nuestro, el segundo en Cuyo, ella manejaba toda la parte de laboratorio, químicos. Y tal es así que de ahí, de nuestros laboratorios, se formó muchos empleados que han tomado otras casas, ¿no? Porque no había gente, el tema era nuevo aquí. ¿Vos usaste todos estos equipos? Estos elementos. Y antes cada fotógrafo preparaba sus químicos con la balancita, tenía su fórmula preferida y usaba siempre las fórmulas a las que más se adaptaba, por el contraste, por la velocidad. ¿Vos tenías la tuya? ¿Tu fórmula sí, preferida? en ese momento sí. Era muy famosa una fórmula de Kodak, de 23, a ver si se llama. Muchos fotógrafos la usaban. Después empezaron a venir ya los químicos preparados, en dosis, en cajitas, ya era más rápido. Y, bueno, se dejó de... Y también había mucha gente que no todos sabían de química o física, que eran elementos que eso me ayudaron mucho, ¿no es cierto? Saber algo de química y de física para entender, por ejemplo, los comportamientos de una óptica, por qué pasaban cosas, por qué había aberraciones. Y en química, desde saber disolver un químico en adelante, por qué seguir un orden en la dilución de los químicos. ¿Y ese reloj, por ejemplo, qué es? Este reloj, por ejemplo, para revelar para rollos, tenía tiempos más largos, que te avisaban con la campanita, te decía que había llegado el tiempo. Pero teníamos ese otro que era también para rollos, tenía campanita y corte y encendido de luces. Si alguien alguna vez reveló, se va a acordar de estas cintas para revelar. También se usaban estos espirales, que eran de acero inoxidable porque si no se oxidaban. Los químicos tenían partes dosis muy oxidantes y no se resistían los metales. ¿Y vos te acordás cuáles fueron tus primeros pasos con la fotografía? Me recuerdo que mis hermanos estaban estudiando, se habían ido a estudiar a Santa Fe y me mandaron una cámara Berra, alemana, que la tengo, se la habíamos regalado a un amigo para ayudarlo a que él trabajara también, y a los años él vino y dice, mira, si esta cámara tiene que estar en manos de alguien, en las manos de ustedes. ¿Sí? Y me devolvió. Y me recuerdo cuando salí a sacar fotos, era una cámara, el único modelo que vi que se cargaba en la parte frontal, alrededor de la lente. Y salía a tomar fotos y me cansé de tomar fotos, no se terminó nunca el rollo ese, posaba una nieva aquí. Y después me enteré que no tenía rollo. Esa fue la primera experiencia que me sirvió. Ya de ahí en adelante no te olvidas más. Cuando te pasa un error, se aprende, no se olvida más. Esas lecciones, por más que las leas en un libro, cuando te pasan en la vida, son lecciones muy importantes. ¿Y después cómo seguiste? Y después empezamos trabajando, hacíamos fotos carné al principio con los hermanos. Las primeras fotos carné que tomábamos, no había flashes en ese momento. Los estudios fotográficos, como el de José Lavía, por ejemplo, y otros más, se iluminaban con la luz natural, o sea que en horarios diurnos y días de mucho sol se podían tomar las fotos. Días nublados ya era imposible. Entonces nosotros tomábamos las fotos abajo de un algarrobo grande que había al fondo de mi casa, sacábamos una silla ahí al patio, allá abajo, y un hermano mantenía con sus manos levantada una frazada y el fondo negro, que antes generalmente en las fotos de documentos y cédula provincial se hacía en fondo negro. Entonces
Y fuimos los pioneros de la foto rápida en fotocarnet en esos años, porque las fotografías carnet se entregaban en esa época cada 15 días más o menos. Y nosotros empezamos a entregarla, por ejemplo, del lunes al viernes, después empezamos 48 horas, después 24 horas. Y bueno, después hasta que llegó la cámara Polaroid, que la primera la trajo un colega, Roberto Pérez, después ya empezamos a traer nosotros, ya, él la trajo de Estados Unidos después. Y ahora ya se habla de fotos digitales, ya de fotos carnet súper rápido.